Voy de nuevo, lo voy a decir rapidito, pero igual vamos a andar en cada cosa. Capítulo 3 habla de metodología. Sí, en el capítulo 3 se enfoca la metodología, el enfoque de la investigación, la modalidad de la investigación, el tipo de investigación, la población y muestra a estas alturas ya tienen que estar definidas, la operacionalización de las variables, que se dividen en variables dependientes e independientes, las técnicas e instrumentos que van a hacer encuesta, entrevista, validez. Ah, que esto yo no lo he hecho anteriormente, pero creo que lo vamos a tener que hacer. El plan para recolección de la información, el plan de procesamiento de la información. ¿Ok? Vamos a ir punto por punto. Pero lo vamos a hacer con nuestro modelo, pues no, con el modelo que ya está aplicado, para que más o menos vean cuánto se toma y qué es lo más tenemos que hacer. Aquí está. Ok. Primeramente se habla de la metodología y en la metodología se explica a breves rasgos qué voy a hacer. O sea, qué instrumentos metodológicos voy a utilizar en la investigación, qué tipo de investigación, qué instrumentos y etcétera. Es un preámbulo a lo que voy a hablar. ¿Ok? Y entramos al enfoque de la investigación. El enfoque de la investigación tiene que ver si una investigación es cualitativa, cuantitativa o mixta. ¿Qué significa cualitativa? Que habla de cualidades. Por favor, nunca se olviden de esto porque es una de las cosas que más se preguntan en las sustentaciones. Cuando se habla de cualitatividad, se habla de opinión. ¿Ok? Se habla de una cualidad, en este caso una opinión, algo que una persona opina. ¿Sí? ¿Sabes qué? Este, ¿Te gusta la fanesca? Sí, me encanta la fanesca. Eso es una opinión. Ya, eso no tiene un valor explícito expresado, es una opinión. Cuando hablamos de cuantitatividad, que es diferente a cualitatividad, o sea, es diferente lo cuantitativo de lo cualitativo. Cuando hablamos de lo cuantitativo, hablamos de cantidad, o sea, de cuantificar algo. Entonces ahí siempre suele entrar la encuesta. La diferencia, por ejemplo, con que yo les pregunte, ¿saben qué? ¿Les gusta la fanesca? Me digan, sí, me encanta la fanesca. A que yo les diga, ¿sabes qué? Del 1 al 5, ¿qué tanto te gusta la fanesca? Donde 5 es lo mejor y 1 lo peor. Entonces me van a decir, ah, ¿sabes qué? Me gusta 4, me gusta 3, me gusta 1. Personalmente odio la fanesca, así que yo le pondría 1. Entonces, eso se llama cuantificar los datos y lo otro es cualificar los datos. ¿Por qué usualmente en este tipo de investigaciones hay un enfoque mixto? Suele haber un enfoque mixto porque cuando hablas de cuantitatividad estás hablando de encuestas y cuando hablas de cualitatividad estás hablando de entrevistas. Y pues básicamente vamos a hacer las dos cosas, conjuntamente con una observación directa que se tiene que hacer a la institución. Pues no, porque es lo que tú dices, ok, hice una ficha de observación directa para darme cuenta del problema. Y eso es cualitativo, no es cuantitativo, porque es algo que tú observaste. ¿Ok? De allí, el tema es entender qué es lo que vas a usar o qué elementos vas a usar. Si vas a utilizar entrevistas, lógicamente va a ser cual y cuantitativa o mixta. Y si no vas a usar entrevistas, va a ser cuantitativa porque encuestas de ley vas a hacer. ¿Cuál es mi sugerencia directa en este sentido? Mi sugerencia directa es que ustedes hagan encuestas para los estudiantes, entrevistas para los docentes y una entrevista pequeña para la autoridad. ¿Ya? En este caso, hasta donde yo me acuerdo, Witcher ya hizo la encuesta, ya tiene la entrevista y creo que también hicieron una entrevista para la autoridad o algo así. Entonces, Witcher tiene todos los elementos, por lo tanto, de ley es cual y cuantitativo. ¿Verdad, Witcher? Eh, Recuerda que se cambió el tema y entonces me tocó cambiar Ah, cambiar, sí, tengo que hacer nuevamente la entrevista, la institución estaba haciendo el proceso, es una situación larga, la en la- encuesta, la entrevista me están dando largas para no darme la entrevista aún. ya. eh,
Pero la encuesta sí la vas a poder hacer. En ese proceso estoy. Igual tengo el plan B, porque ¿Cuál es el plan B? Otra no, institución. sí, otra institución, ya que en otra institución donde en la actualidad estoy laborando, ahí sí hay casos de octavo año de básica, en el cual sí podría considerarse que van de la mano con aquello, Ok. por el cual estoy tratando. Entonces voy a Entonces, tener que cambiar el nombre de la institución, sin embargo, con la el enfoque temática dúo. se maneja, sí, sí se maneja el mismo concepto. Ok, O entonces sea, no hay incluso problema. tengo la apertura con el DC de esta nueva institución. Yo no tengo problema con que cambies, ¿ok? Listo, Pero abogado. ya depende de ustedes qué vayan a hacer. Yo te recomendaría la entrevista a los docentes o a los o a compañeros que tengan la misma materia en el curso donde han definido tomarla. Ok, Eh, la encuesta a nivel de los paralelos donde hayan definido tomarla y lógicamente una observación directa, que es una ficha de observación que bueno, creo que se la va a pasar esta semana para que se den cuenta de cómo es y que vayan llenándolo. Entonces, en este caso, para ambos, en teoría, el enfoque de la investigación es cual y cuantitativo. Como se pueden dar cuenta, lo primero que se hace cuando se habla de enfoque de la investigación es detallar un pequeño concepto de lo que es el enfoque cual y cuantitativo, que viene asumido con una cita. Y luego en el siguiente párrafo ya se habla del por qué yo lo asumo. ¿Ok? Se hace un enfoque cual y cuantitativo, por cuanto se contará con instrumentos como encuestas, que es un elemento cuantitativo, entrevistas, que son elementos cualitativos, y ficha de observación, que son otros elementos cualitativos, y etcétera. ¿Ok? Eso en lo que es el enfoque. La modalidad ya es diferente. La modalidad de la investigación como tal es una modalidad participativa, ¿ok? En donde hay un enfoque en el cual el estudiante eh, trabaja con el docente para sacar adelante la investigación. Entonces, las modalidades que tengan que ver con la investigación como tal se centran en conocer ese tipo, pues no en el de en modalidad participativa, donde participa el estudiante, y pues en modalidad bibliográfica, que es en donde ustedes utilizan elementos como artículos científicos para poder entender la problemática. Eso es la modalidad. Para el tipo de investigación, en este caso, es una investigación no experimental. Ok, repito, es una investigación no experimental. ¿Por qué se dice que es no experimental? Porque en el momento que ustedes no incurren en el tema de decir, voy a probar esta herramienta, voy a ver qué tanto funcionó con los estudiantes y etcétera, entonces eso ya es un experimento. Pero no queremos hacer experimentos porque no vamos a terminar. El proceso de clase recién está comenzando, ya en sí va a ser difícil las encuestas, por lo tanto esto va a ser un criterio no experimental. Y vamos a tener el criterio, eh, el criterio de sistematización de los procesos, que también va ligado al tipo de investigación que se tiene. De ahí tenemos los métodos de la investigación, ¿sí? Que los métodos de la investigación van a tener que ver mucho con tres. Está análisis, síntesis, inducción y deducción, deducción e inducción. ¿Ok? Son tres. Aunque aquí, como pueden ver, hay un análisis, síntesis e inducción y deducción, cada uno es un método. En el análisis síntesis se asume que yo analizo todos los criterios que me llevan a formular el problema y sintetizo la información que tengo para plantear una propuesta. En la inducción se dice que yo indujo el problema para luego deducir cómo puedo solucionarlo. Y existe también el contrario que se llama deducción-inducción, que en el cual yo dedujo el problema, indujo a la solución. ¿Ok? Son tres. Ojo, repito.
Análisis, síntesis, inducción, deducción, deducción, inducción. Sí, asimismo, ponerle una cita de autor a cada uno y explicar por qué vas a utilizarlo de alguna manera u otra. Y de ahí vienen las técnicas de investigación que son muy claras porque ya cuando entramos a técnicas entramos a lo que es básicamente la investigación como tal, la investigación concreta. Entonces tenemos la observación, que va a ser observación directa, que es en donde ustedes van a decir que han observado a un grupo de estudiantes y han revisado los problemas que tenían. La encuesta, que también se mide a través de un cuestionario que lo vamos a ver en los instrumentos, pero la encuesta tiene que ver con cómo esta encuesta va a tener datos cuantificables. Y por último, la entrevista. Bueno, no está aquí la entrevista, pero la entrevista también debe de estar porque en ella voy a basarme para entender la opinión de las personas que viven el problema continuamente. ¿Ok? De ahí vienen los instrumentos de investigación, que son, de igual manera, vienen de lo que son las técnicas. Entonces, espérense, se fue. Que vienen de las técnicas. Y estos instrumentos de investigación son la ficha de observación, que es con la que haces la observación directa, el cuestionario, que es el que hace la encuesta, y la ficha de entrevista, que es con la que haces la entrevista. ¿Ok? Así que son de la misma manera como tengo técnicas de investigación, tengo instrumentos de investigación. ¿Ok? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Está claro? Sí, máster. Ok. Sí, De ahí vámonos a población y muestra. ¿Qué es población y muestra? Bueno, la población es el universo de los elementos, pero cuando nosotros decimos población, mucha gente dice, ok, la población son todos los estudiantes del colegio. No es así. La población es todas las personas en donde encontraste el problema. ¿Ok? Entonces, si tú viste el problema que estaba en los 4 paralelos de octavo de básica, esa es tu población. No hay más. ¿Ok? Entonces, tienes que mencionar la población, en dónde está ubicada la población, y de allí, pues tienes que mencionar. En este caso sería padres de familia, bueno, estudiantes, tantos, docentes, tantos, y directivos, tanto. Usualmente pues, suele pasar que tenemos unos 60, 70, 80 estudiantes, dos docentes, porque no siempre suele haber 7 docentes que den la materia, únicamente a veces hay 2 o 1 que den la misma materia en todos los paralelos, y un directivo, que es el directivo que va a tomar el nombre de la institución para indicar que de hecho se está realizando una investigación en campo. ¿Ok? Este cuadrito de ley se hace, esta tabla de ley se hace. Usted ya tiene este documento, así que simplemente es cuestión de emular la tabla. Cuando entremos a muestra, que lógicamente se llama población y muestra, aquí no lo han puesto, pero en muestra tienen que poner la muestra, como la población es una cantidad menor, la muestra se asume como la población. Y ya está, nada más, no se Máster, puede hacer nada más. Mande. en el caso de, me toca yo como octavo elegir el curso, ¿verdad? Yo tengo en la institución actual son tres octavos, A, B y C. ¿Lo ¿Ya? hago en los 3 octavos o solamente elijo un paralelo como muestra? No, pues ella puedes hacerlo con los 3 octavos. ¿Cuál es el profesor de los 3 octavos? Eh, Otro docente, en este caso Ok, yo. ya mejor, porque ahí sí puedes hacerlo sin problema. Ya, Porque si perfecto. tú mismo eres el profesor de los 3 octavos, es más jodido. Claro, Ya, ok. Y de ahí viene el cuadro de operacionalización de las variables, que ese es más complicado, porque un cuadro de operacionalización de las variables quiere decir que vas a poner tu variable uno, tu variable 2, pero tiene alguna complicación. Les voy a mostrar cómo es el cuadro. El cuadro es así. Voy a poner la variable, cada uno ya sabe su variable, pues no. En el caso de Witcher es recursos, recursos educativos abiertos, si mal no me equivoco, con aprendizaje o con proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en el caso de Alex creo que era realidad aumentada, era, ¿no? la gamificación y el GAM, sí. aprendizaje creativo.
gamificación y aprendizaje significativo. Entonces, cada uno tiene sus variables. En la definición conceptual solo ponen el concepto que le genera cada variable. Y en las dimensiones son características de la variable que tú consideras que están dentro de las cosas que tú vas a medir. Ojo con eso. La dimensión son las características de la variable que tú consideres que están entre las cosas que vas a medir. Se debe utilizar dos variables. Cada variable debe utilizar dos dimensiones y cada dimensión debe utilizar dos indicadores. ¿Y qué son los indicadores? Lo que va a medir. Por ejemplo, en el caso de lectoescritura, ¿cuáles son las dimensiones? Las dimensiones forman parte de la lectoescritura, que es en este caso comprensión lectora y composición escrita. ¿Cuáles son las mediciones que hago con la comprensión lectora? El reconocimiento de la información para saber si el estudiante reconoce y la reflexión que se alcanza durante el aprendizaje para saber si el estudiante puede dar una reflexión. Estamos hablando en este caso de lectoescritura, ¿no? Para gamificación van a ser otras. Por ejemplo, en gamificación las dimensiones pueden ser mecánicas de la gamificación y dinámicas de la gamificación, tranquilamente. En mecánicas de la gamificación o en dinámicas vas a tener dinámica del estatus y dinámica de recompensa, y a lo mejor los dos van como indicadores, y así cada uno tiene que poner sus dimensiones. Repito, las dimensiones son las características y los indicadores, cómo mides esas características que pusiste. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? ¿Está claro? Ok. Continúo. Di viene el plan para la recolección de la información, que simple y llanamente es puro bla bla, en donde dice voy a hacer esto, voy a hacerlo de acá, voy a hacerlo de allá. Si van a utilizar un formulario, ponen clic en el formulario ahí, nada más. O sea, no es una cosa que tiene que inventarse el agua tibia, simplemente es decir qué van a hacer o cómo van a recolectar la información. Ya, y ahí vienen los revisores. En realidad solo se necesitan, según yo, dos revisores y no necesitamos hacer el cuadrito. Ya voy a averiguar eso de los revisores porque casi nunca lo tengo. No lo tomo en cuenta yo. Creo que ni siquiera lo vamos a tomar en cuenta. Ok. Y el plan de procesamiento de información, que es cómo voy a hacer para cuadrar toda la información que tengo y procesarla. O dicho de otra manera, tabularla. Ok. Entonces, este capítulo 3 como ven, es cortito. ¿Sí? Aquí está el cuadrito donde dice cómo voy a validar la información, porque en sí la información tiene que ser validada en poco tiempo, pues no se van a demorar 3 meses para hacer una encuesta. Entonces simplemente cuándo vas a hacer la entrevista, cuándo vas a hacer la encuesta, cuándo vas a hacer la validación, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a preguntar eso de la validación porque me parece bobo hacer. Y bueno, de ahí entraríamos al capítulo 4, que es solamente la tabulación de los datos. Para esto, este domingo, que ustedes tienen por lo menos un día de vacaciones que pueden trabajar esto, pero este domingo me gustaría que ya tengan este capítulo 3 porque como les repito, es solo bla, bla, bla. Y adicional, me gustaría que ya tengan, en el caso de Buche creo que ya las leí, en el caso de Alex si no las he leído nunca, 10 preguntas de la encuesta, 5 preguntas para la entrevista al docente o a los docentes y 3 preguntas para la entrevista al directivo. Las preguntas del docente y directivo pueden ser las mismas, no tiene por qué cambiar, ¿no? Pero las encuestas recuerden que son cerradas y son en escala de Likert. ¿Cuál es la escala de Likert? Absolutamente de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo y absolutamente en desacuerdo. Son 5. Todas las preguntas deben estar trabajadas en escala de Likert, ¿ok? Todas. Y Mm. todas las preguntas deben tener su criterio para entender y que ese criterio me lleve a la propuesta que estoy planteando. ¿Cómo se destinan las preguntas? 4 preguntas deben ser de la primera variable, 4 preguntas deben ser de la segunda variable y 2 preguntas deben ser de la parte de la propuesta. ¿Cómo hacen las preguntas?
Por ejemplo, gamificación, no sé si me ocurre. ¿Considera usted que conoce de elementos de gamificación para el área de, no me acuerdo qué era, el área de las ciencias sociales? ¿Ok? No, era aprendizaje de algo, lo que era Alex. Alex era aprendizaje Creativo. de las escuelas económicas era, si mal no me equivoco. Ok. Entonces, por ejemplo, ¿considera usted que primera pregunta debe ser, ¿considera usted que la gamificación le permite aprender de mejor manera? La segunda pregunta, ¿considera usted que los juegos serios le ayudan a mejorar su rendimiento académico? La tercera pregunta, ¿ha utilizado en algún momento usted juegos que le ayuden a aprender en materias relacionadas a las escuelas económicas? Ahí te van a responder todos que no, pues, ¿no? Y así vas haciendo preguntas que te vayan indicando, o sea, que vas formando un caminito, ¿ok? Para que ese caminito te lleve a que toda esta gente diga, ¿sabes qué? Sí, necesitamos aprender de esta manera. Necesito un juego, necesito un recurso educativo abierto, necesito una aplicación móvil, etcétera. ¿Ok? Eso es lo importante. Las dos últimas preguntas son las que tienen que ver con la propuesta. Y lo que tiene que ver con la propuesta debe ser básicamente esto. ¿Considera usted importante que se utilicen aplicaciones móviles complementarias a la enseñanza de su clase de ciencias sociales, se me ocurre? ¿Ok? Entonces, cuando yo digo eso, lo que estoy diciendo, le estoy preguntando al estudiante, y ojo que utilizo la palabra complementaria, no utilizo la palabra áulica. ¿Y por qué utilizo la palabra complementaria? Porque no sé en qué curso van a trabajar, pero octavo, noveno y décimo ya no les dejan llevar celulares. Entonces, ¿cómo vas a decir hoy, sabes qué? Lo mío sirve para el aula y no pueden los estudiantes llevar el material al aula? No tiene sentido. Por ende, tiene que ser que son actividades o materiales complementarios. ¿Ok? Y la última pregunta que sería, evidentemente, ¿considera usted que de desarrollarse una aplicación móvil con recursos educativos abiertos de enfoque DUA para el aprendizaje de las ciencias sociales, usted estaría dispuesto a trabajar esta herramienta con material complementario a su clase? Y que todos te respondan absolutamente de acuerdo y está validado por completo tu tesis. ¿Ok? Listo. Creo que tienen clara la jugada. Entonces, ¿qué reviso sábado o domingo? No sé qué mismo día vamos a tenerlo, pero entre cualquiera de los dos días lo vamos a tener. Ya, ¿qué voy a revisar? Voy a revisar todo el capítulo 3, porque como les digo, el capítulo 3 es cortito, es puro bla, bla, bla. Ahí es una cita de cada vainita y ya está, te fuiste. Y no es que tienes que hacer millón cosas, es sencillo y concreto. Con la guía que tienen de la tesis que tienen, son 2 páginas. Ya, o sea, es bla. De allí me van a presentar las preguntas. Ya, las preguntas tanto a la encuesta como al directivo como a los docentes. Y ya con eso avanzaríamos. ¿Ok? Porque de ser posible ese día mismo les explico capítulo 4 para que ya avancen a hacer esas entrevistas, esas encuestas para ya salir poco a poco del tema. Terminado de encuestas y entrevistas, que es capítulo 4, hacemos una para hacer simplemente revisión de la propuesta, que ya deberían ir avanzando. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? Está clarísimo. ¿Alguna duda que tengan respecto a algún tema? ¿Algo que no entendieron? ¿Algo que no comprendieron? ¿Algo que no les quedó claro? ¿No? Creo yo. Al final se recapitulo todo lo que ha grabado y cualquier situación le preguntaría. Ah, sí, sí, me Lo piden de la las grabación. lo de las preguntas al docente deben ser también, como mencionaba, cerradas, o tienen que ser No, son entrevistas abiertas. abiertas, luego igual que el directivo, se hacen Bien. preguntas en relación a lo que indicó el docente de la Claro. asignatura, ¿verdad? Pueden ser preguntas abiertas e igual van a tener el mismo concepto de lo otro, ¿no? O sea, por ejemplo, al docente vas a hacerle dos preguntas de la primera variable, dos de la segunda variable y una de la propuesta. Ok. Al directivo le vas a hacer una de la primera variable, una de la segunda variable y una de la propuesta. Pero ya no le vas a decir, ¿considera usted que podría utilizar la aplicación móvil? No. Le puedes preguntar, eh,
¿Qué tan importante sería para el estudiante contar con una aplicación complementaria a su aula de clase en el manejo de las escuelas filosóficas? Entonces ahí dejas que se explaye, pues no, el directivo va a decir, ¿sabes qué? Es importante que se tengan este tipo de material porque ayudan a que el estudiante bla, 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 bla. ¿Ya? Pero cuando vayas a tabular eso, no le vas a poner todo lo que puso el entrevistado porque sería absurdo. Simplemente le vas a poner algo poco, o sea, un párrafo que tú sintetizas la respuesta de él. Pero sí es el capítulo 4. ¿Ok? Listo. Sin otro particular, ¿no? Todo bien, todo tranqui. Voy a celebrar el aniversario de mi equipo, así que cualquier cosa, si tienen alguna pregunta, igual me la hacen, preguntan y con gusto yo les atiendo. ¿Ok? Listo, maestro. Gracias. Listo, tengan una buena noche y nos estamos viendo. Bye bye. Hasta luego, profe. Bye.